¿Qué tal? Ahora eres oficialmente un habitante común de Konoha, que acabas de nacer en la aldea ninja más famosa del mundo y puedes creer que tu mayor logro será simplemente sobrevivir hasta los 30. ¡Felicidades! Tu misión en la vida es básicamente existir en una zona de guerra disfrazada de pueblo pintoresco, donde niños de 12 años manejan explosivos y tu vecino de al lado puede invocar dragones de fuego porque sí. Tus primeros años, bueno, son una delicia. Mientras otros niños en el mundo están aprendiendo a andar en bicicleta, tú estás aprendiendo a reconocer el sonido de kunais volando sobre tu cabeza y a distinguir entre una explosión de entrenamiento y una invasión real. Tu mamá te enseña las lecciones básicas de supervivencia. Nunca camines por donde saltó un ninja, porque probablemente hay trampas explosivas. Siempre ten un sótano reforzado en casa. Y jamás, jamás le hagas enojar a un niño con protector en la frente. Tu infancia transcurre en una aldea donde es completamente normal que un mocoso rubio de 13 años cause más daño estructural que un terremoto, y donde los adultos responsables de proteger la ciudad regularmente desaparecen en misiones secretas, dejando a adolescentes a cargo de la seguridad nacional. Tu educación incluye materias especiales como cómo evacuar tu negocio cuando un biyú se vuelve loco y primeros auxilios para heridas de shuriken accidentales. La economía de tu pueblo depende enteramente de que jóvenes entrenados para matar acepten trabajos peligrosos por dinero, lo cual significa que tu estabilidad financiera está literalmente en las manos de niños con problemas emocionales y acceso a armas letales. Tu carnicero local puede partir montañas con los puños. Tu bibliotecaria sabe 50 formas diferentes de asesinarte con un libro. Y tu cartero entrega correspondencia corriendo verticalmente por las paredes como si fuera lo más normal del mundo. Cuando cumples 15 años, ya has sobrevivido a al menos 3 invasiones mayores, 2 ataques de criaturas gigantes y un número incalculable de accidentes de entrenamiento que destruyeron tu tienda favorita. Has desarrollado un instinto sobrenatural para identificar cuándo es momento de esconderte, basándote en sutiles señales como el cielo volviéndose completamente negro o el sonido de explosiones que hacen temblar los cimientos de tu casa. Y entonces llega el gran día. Tu primera experiencia con una amenaza externa. Esa visita divertida que los enemigos de la aldea te hacen, tipo un intercambio cultural extremo. Solo que el único intercambio es tú tratando de no ser convertido en polvo por un psicópata con poderes divinos que decidió que tu aldea necesita una remodelación completa estilo apocalipsis. Pain, el tipo con más piercings que una tienda de tatuajes, decide que Konoha necesita conocer el verdadero dolor, y su método educativo incluye lanzar misiles humanos gigantes y convertir tu vecindario en un cráter lunar. Mientras los ninjas principales están ocupados teniendo peleas épicas en el cielo, tú estás en tu sótano rezando para que tu seguro de vida cubra muerte por devastación divina. Y preguntándote por qué diablos elegiste vivir en una aldea cuyo eslogan no oficial es «Donde los dioses vienen a pelear». Pero espera, que hay más. Resulta que tu aldea también es el hogar de Naruto Uzumaki, un chico que lleva dentro de sí a la criatura más destructiva del planeta ninja. Es como tener un reactor nuclear ambulante como vecino, excepto que este reactor tiene sentimientos adolescentes y una tendencia a explotar emocionalmente en los momentos menos convenientes. Cada vez que el muchacho tiene un mal día o se enoja porque denegaron ramen, existe la posibilidad muy real de que toda la aldea termine siendo evacuada. Los enemigos de Konoha tienen un hobby peculiar. Todos quieren destruir, conquistar o rediseñar completamente tu hogar.
La organización Akatsuki trata a tu aldea como su supermercado personal de bijus, Orochimaru la ve como su laboratorio de experimentos, y varios otros villanos la consideran el lugar perfecto para demostrar sus nuevos jutsus de destrucción masiva. Tu código postal básicamente es sinónimo de zona de impacto preferida por terroristas ninja. La Guerra Mundial Ninja convierte tu existencia en una lotería macabra donde el premio es simplemente despertar vivo al día siguiente. Los recursos se vuelven escasos, los ninjas adolescentes que protegen la aldea están cada vez más traumatizados e inestables, y tu rutina diaria incluye verificar si tu casa sigue existiendo después de cada batalla épica. Los ninjas enemigos infiltrados se camuflan como ciudadanos normales, lo que significa que nunca sabes si tu nuevo vecino es realmente un vendedor de verduras o un espía entrenado para asesinarte mientras duermes. Años se pasan. Tú sobreviviste milagrosamente a la destrucción total de Pain. Presenciaste la Cuarta Guerra Mundial Ninja desde tu búnker casero, y tu seguro de hogar ya no cubre daños por técnicas ninja experimentales. Tu sistema nervioso ya no funciona como antes a causa de décadas de ataques de pánico inducidos por explosiones aleatorias. Tu cabello gris prematuro ahora funciona más como un detector de amenazas que como una característica estética. La reconstrucción constante de Konoha se ha vuelto tu rutina favorita, porque aparentemente tu aldea tiene la consistencia estructural de un castillo de naipes en un huracán. Has perdido la cuenta de cuántas veces has tenido que reconstruir tu casa, tu negocio y tu voluntad de vivir. Los ninjas jóvenes siguen causando daños colaterales masivos durante sus entrenamientos, y tú has desarrollado la habilidad sobrenatural de calcular el costo de reparación de cualquier explosión con solo escuchar el sonido. Naruto se convirtió en Hokage, lo cual debería ser tranquilizador, excepto que el tipo que una vez pintó el monte Hokage como travesura, ahora tiene acceso a todos los secretos militares de la aldea y la capacidad de tomar decisiones que afectan tu supervivencia diaria. Su política de diplomacia incluye resolver conflictos internacionales a puñetazos y considerar que hablar con enemigos mortales es una estrategia viable de relaciones exteriores. La nueva generación de ninjas, los hijos de aquellos que ya te habían traumatizado en tu juventud, ahora continúa la tradición familiar de convertir tu existencia en un infierno cotidiano. Boruto Uzumaki, el hijo del Hokage, ha heredado tanto los poderes destructivos de su padre como su total desprecio por las normas de seguridad civil, pero con la adición especial de tecnología ninja moderna que hace que sus travesuras sean aún más letales e impredecibles. Tu cuerpo ya no puede manejar el estrés constante de vivir en una zona de guerra disfrazada de comunidad residencial. Tus articulaciones crujen cada vez que escuchas un shuriken volando. Tu corazón se acelera automáticamente cuando ves humo en el horizonte, y has desarrollado insomnio crónico porque nunca sabes si esa explosión nocturna es un entrenamiento o el inicio de la próxima invasión apocalíptica que requerirá evacuar todo lo que amas en menos de 5 minutos. ¡Qué vidiña sin suerte esa tuya! Ser un habitante común de Konoha, todavía más con bijus, psicópatas divinos y adolescentes con poderes nucleares en el vecindario, es horrible desde el comienzo hasta el final traumático. Te espero en el próximo video. Gracias, y me fui.